Hay un punto que como abogado simplemente dejo allí, y todos lo conocemos por sus siglas en inglés, un disclaimer. ¿Pero por qué? Porque no existe un manual específico y único sobre el seguro de responsabilidad civil a abogados. Sí hay unas bases, sí hay unos elementos comunes, pero ¿cómo se aprende, dónde se aprende y cómo se precisa? Leyendo pólizas. Leer pólizas es divertido, a mí me gusta, yo me aburro y leo pólizas. Y ahí es que se aprende, ¿de acuerdo? Porque no podemos quedarnos con la idea de que ciertos puntos concretos siempre los van a encontrar en los distintos países o en las distintas pólizas. Con esa idea simplemente arranquemos. Cuando hablamos del seguro de responsabilidad civil para abogados, su nombre ya lo dice, es un seguro de responsabilidad civil. Y en ese sentido no se puede sustraer de las reglas que para ese tipo de seguros existen en los diversos países. Y eso lo vamos a ir precisando. Pero desde el punto de vista general de seguros, funciona como cualquier seguro de responsabilidad civil. ¿Dónde está la especialización? En el riesgo asegurable, como lo vamos a ver, o en el riesgo asegurado, es decir, la responsabilidad de un profesional específico. Un profesional específico llamado abogado que además en los distintos países tiene estatutos específicos que rigen su actividad. Como característica adicional, nuestra profesión, para los que somos abogados, está clasificada entre las profesiones liberales con un punto importante, y es que está regulada. Tenemos que cumplir requisitos específicos de habilitación para desarrollar la labor en algunos países, autorización del Estado, en otras además inscripción ante los colegios de abogados, etcétera, etcétera. Pero tiene una característica especial desde el mundo del seguro. No es en ningún país de Ibero-Latinoamérica un seguro obligatorio. Sigue siendo un seguro de adquisición voluntaria desde el punto de vista legal. Sin embargo, ya lo hemos visto y lo estamos viendo, que hay un movimiento no legal, pero sí comercial, en que muchas empresas, sobre todo multinacionales, si uno quiere ser abogado, asesor de ellos, debe tener la póliza. Y ya hay muchas empresas que lo están exigiendo. Más adelante les contaré una anécdota que me pasó directamente a mí con uno de esos. No siendo obligatorio, entonces, se mantiene como un seguro voluntario desde el punto de vista tanto de la adquisición como desde el punto de vista de la expedición. Hay libertad para el abogado, entiéndase como estudio o persona natural, de contratarlo si quiere, como hay la misma libertad del asegurador de otorgarlo si quiere. Desde el punto de vista general, recordemos dos elementos. En todo seguro de responsabilidad civil se cubre el patrimonio conceptualmente del asegurado que toma la posición de causante del daño. De tal manera que en eso no es extraño, supone comprar una cobertura o adquirir una cobertura para que en caso de que se cause un daño a un cliente, la aseguradora pague por. Es la posición, desde el punto de vista de la responsabilidad civil, del causante del daño. En eso no es distinto. Y tampoco es distinto en la cuantificación del límite de indemnización. ¿Por cuánto lo tomamos? Como en cualquier seguro de responsabilidad civil, diría uno, no hay una regla. Literalmente supondría anticipar, si voy a causar un daño en el ejercicio de la profesión, a cuántos y a cuánto puedo ser condenado. Eso no es posible anticiparlo. Por eso en muchos casos yo menciono que en los seguros de responsabilidad civil no deberíamos hablar de valor asegurado, porque el valor asegurado corresponde al bien. Aquí, ¿qué es lo que compro o qué es lo que adquiero? Un límite de indemnización, que en ese sentido puede o no ser suficiente según corresponda, problemática para todo tipo de seguros de responsabilidad civil. Desde el punto de vista de suscripción o desde el punto de vista de adquisición también, yo siempre recomiendo que dependiendo del área del abogado, pues también se haga una gerencia de riesgo si se quiere. Quizá la exposición no es la misma si se dedica a tributario, si se dedica a penal o si se dedica sencillamente a comercial.
debería al momento de adquirirse hacerse como un benchmarking o una revisión del estado del arte a lo que corresponda a el área de desarrollo específico. Yo nunca sé por qué me sale eso así, ¿sí? Nunca sé por qué salieron el movimiento, entonces por eso unas están y otras no están. No fue consciente, no sé cómo sale. Desde el punto de vista del riesgo asegurable. El riesgo asegurable es muy importante en este tipo de seguros, principalmente desde la óptica del asegurador. ¿Por qué? Desde la óptica del cliente abogado, pues todos sabemos nuestra profesión cómo es y cómo se rige y cómo se desempeña. Pero desde el punto de vista del asegurador, sí hay que tener en cuenta que es un régimen especial de responsabilidad. Estamos hablando de régimen de profesionales. En ese sentido, desde el punto de vista, insisto, de suscripción, es un riesgo conceptualmente mayor. Y eso hace que este tipo de seguros, a pesar de ser de responsabilidad civil, normalmente están al interior de las compañías de seguros y de los reaseguradores en un nicho especial. Se les conoce como las gerencias de líneas financieras, pero es especializado, tiene sus propias condiciones de suscripción y por eso no está dentro de la suscripción general. Todo supone que los profesionales tenemos un nivel conceptual, técnico y de conocimiento superior al normal. Siendo eso así y esperándose de nosotros que haya toda clase de prestación, que haya la prestación de un servicio a nivel especializado, a nivel específico y a nivel conceptual en un nivel superior, entonces en ese caso es un riesgo desde el punto de vista del asegurador-reasegurador un poco mayor. Esto voy a seguirlo sencillamente para los efectos de que podamos llegar a la póliza y algunas menciones. Entonces, ese riesgo asegurable desde el punto de vista del asegurador corresponde a la actividad profesional del abogado en este caso, como será la del médico, contadores, incluso las pólizas de responsabilidad civil para bancos, etcétera. ¿Qué tiene de característica esto? Principalmente un régimen más estricto de responsabilidad. Y por eso, desde el punto de vista del asegurador, es un riesgo especial. Un punto concreto para efectos del alcance de la póliza. Por regla general, decimos que la responsabilidad profesional o la responsabilidad de un profesional en la prestación de sus servicios es netamente contractual. Pues bien, es un punto que es importante porque, como lo dice el profesor argentino Stiglitz y como digamos ya es aceptado, los profesionales también pueden incurrir en responsabilidad extracontractual, incluso en la prestación de los servicios. El ejemplo que siempre se pone es el del médico de urgencias que tiene que atender, pero que aún no ha podido firmar un contrato ante la urgencia. Esto, desde el punto de vista del seguro, es diferente. Normalmente es un seguro netamente contractual. Su objeto y el aseguramiento que brinda es literalmente para lo que corresponde a la responsabilidad en la prestación de los servicios profesionales, no la parte extracontractual que se pueda generar. El seguro se puede ser contratado por profesionales independientes, persona natural, o puede ser contratado por personas jurídicas, estudios de abogados. En eso no hay restricción y en eso se pueden encontrar productos para cualquiera de los dos. Lo que hay que saber es cómo manejarlo desde el punto de vista, por ejemplo, de los estudios jurídicos. Una cosa es la responsabilidad de la persona jurídica y otra cosa es la responsabilidad de la persona natural. De tal manera que en ese caso tendría que estudiarse también si se incluyen como asegurados las personas naturales, abogados que prestan sus servicios directamente allí. Hay dos puntos y en esto también creo que no solo el placer de conocer al profesor Marcio, sino además que hemos trabajado el tema. Yo me voy a referir a algunos por su problemática a nivel continental, pero muchos de ellos van a tener precisión en Brasil. Yo en general no voy a tocar el tema Brasil, sino uno muy concreto. Por favor,
No es porque no me interese, me interesa completamente, sino que fue la dinámica que creamos para que él me complemente, obviamente, con la regulación local. Entonces, una de las problemáticas que tienen este tipo de seguros de responsabilidades profesionales es la cobertura de la culpa grave. La clasificación que existe en algunos países, tomado el Código Civil francés, en el sentido de la clasificación de culpa grave, leve y levísima para los efectos de imputación de responsabilidad contractual. Una de las temáticas más importantes va a ser esa desde el punto de vista de el seguro. Aquí hay una cita para que lo tengan, la especial responsabilidad que tenemos. Bien, desde el punto de vista del análisis del riesgo asegurable, y con esto también voy terminando esa parte, sencillamente debemos recordar que en el ejercicio profesional nosotros, por ejemplo, tenemos que tener claro que las obligaciones son de medio y no de resultado. Pero eso no significa que en el desarrollo profesional no haya de las dos. Una cosa es que el profesional, como el abogado, no pueda garantizar el resultado del proceso, pero otra muy distinta es que no tenga que cumplir los plazos judiciales. Caso en el cual, dentro del propio desarrollo, tenemos obligaciones de resultado. Este escenario es parte de lo que va a ser el alcance del seguro y que también lo va a complementar Marcio. Rápidamente, menciones generales. Decíamos, los abogados tenemos un régimen especial, un régimen de responsabilidad mayor y un régimen regulado normalmente en la ley. Aquí están los ejemplos de cada uno de los países, de la mayoría de países de Latinoamérica, cómo y en los cuales se establece, digamos, el estatuto del abogado, llamémoslo así, el conjunto de derechos, obligaciones y deberes en cada uno de los países, que es lo que corresponde desde el punto de vista del asegurador, el marco y el régimen de responsabilidad que corresponde a cada uno de ellos. Esto es un poco informativo para todos los efectos, pero digamos allí lo tienen. Rápidamente. Una característica especial de este seguro, pero sobre todo de los de responsabilidad profesional, es que se rige o para su operación hay que tener en cuenta una característica especial. Y es que no funcionan desde el punto de vista de la delimitación temporal del riesgo como la mayoría de los seguros. Creo que ustedes lo conocen, permítanme solo describirlo rápidamente. La regla general es que todo seguro o en un seguro se cubre lo que ocurra en la vigencia. Es decir, que la persona se muera para el seguro de vida, que el coche se lo roben para el seguro de automóviles, etcétera, dentro de la vigencia. En principio, el seguro de responsabilidad civil funciona exactamente igual. Una cosa es cuándo se causa el daño y otra cuándo reclama la víctima. Bajo esa regla general y tradicionalmente en los seguros de responsabilidad, no obstante que se cause un daño el día 1 y me reclamen 3 años después, la póliza que cubre es la vigente al momento de la causación del daño. Bien, así no son los seguros de responsabilidad profesional. Ni el de directores y administradores, ni el de responsabilidad para bancos, ni el de responsabilidad para abogados, etcétera, sino que funcionan bajo el sistema, por sus siglas en inglés, claims made o por reclamación. Vamos a hacer una mención muy rápida, sencillamente al punto. Claims made normalmente se le llama la cláusula claims made, lo que es un error técnico y conceptual. Claims made es un sistema de delimitación de cobertura conformado por distintas cláusulas como son todas estas, por distintas cláusulas. Y aquí rápidamente, porque no tenemos tiempo, esto es un poco más largo, sencillamente vamos a hacer la descripción de la situación. Ya el siniestro no es la causación del daño, el siniestro desde el punto de vista de afectación de la póliza, de encontrar cuál de las pólizas temporalmente se afecta, el siniestro es la reclamación, ojo, la reclamación de la víctima al asegurado o la reclamación de la víctima al asegurador en los países que existe acción directa, porque la acción directa no existe en todos los países, la acción directa de la víctima contra el asegurador. Ahora, un punto que es muy importante, el hecho dañoso o la causación del daño puede ser en la misma vigencia o fuera de ella, en el pasado. Eso es un elemento muy importante, que es el periodo o fecha retroactiva, la cual debe ser pactada. Entonces, al momento de contratar la póliza, debe entenderse
que aquí hay un elemento de pacto que no es vigencia, pero que es condición de cobertura. Y eso es uno de los puntos que mejor se debe manejar. No puedo seguir, digamos, en este punto, pero hay que saberlo. Esto cambia un poco la película, pero un tema que es muy importante. No está regulado en todos los países. Los únicos países que regulan el sistema son estos, expresamente. Y tenemos dudas como en las otras. Las dos últimas leyes de Latinoamérica, la ley peruana de 2012 y la ley chilena 2013, por ejemplo, fluctuaron. La ley peruana prohibió el claims made y la ley chilena no lo mencionó, siendo las dos oportunidades que quedaban para que hicieran el tema. Ahora, lo digo con respeto, pero lo repito, la mejor regulación de todas es la brasilera. Es la más completa de todas. Es la que mejor maneja los conceptos, también la que de alguna manera mejor protege a los clientes desde ese punto de vista. Pero es la única legislación que de todo ese conjunto de cláusulas que yo estaba mencionando allí, es la única que tiene la descripción de los plazos extendidos, es la única que explica la obligación de notificar hechos o circunstancias de reclamo en el futuro, etcétera, etcétera, una serie de figuras propias del sistema claims made. Esa es una nota característica y especial de este tipo de pólizas de la que debo llamar la atención. Asimismo, otro punto, ya entramos entonces, rápidamente, ojo, ¿quién es tomador o quién es contratante? Persona jurídica o natural que desarrolle servicios profesionales. ¿Quién es beneficiario? Normalmente y por regla general corresponderá al tercero víctima, salvo algunos casos especiales como Ecuador y como Costa Rica, que la indemnización se paga al asegurado. Es como si tuviera que pagar primero y reembolsar después. El asegurado, entonces, es sencillamente el abogado, entendido como el estudio de abogados o la persona natural. Como nota característica, por ejemplo, de Bolivia y Colombia, el seguro de responsabilidad civil para abogados está condicionada su validez a que el asegurado pueda desarrollar su actividad válidamente. ¿Qué quiero decir? Si en alguno de esos dos países un abogado fuese sancionado y le fuera prohibido el ejercicio de la profesión, si quisiera adquirir un seguro, ese seguro sería nulo, no sería válido, como una expresión específica del punto. Rápidamente el tema de la culpa grave. El tema de la culpa grave es bien importante cuando se habla en los países que tienen la clasificación en la responsabilidad contractual, porque precisamente por ese régimen especial de responsabilidad que se tiene superior al normal, la cobertura sería importante. Desde el punto de vista del derecho comparado, y a esto se referirá el doctor Marcio aquí en Brasil, hay que tener en cuenta lo siguiente. Una ley tan consolidada como la Argentina de 1967, la 17.418, con una más nueva como la costarricense de 2011, la 8956, prohíben específicamente el aseguramiento de la culpa grave en los seguros de responsabilidad civil. Frente a eso, creo que debilita bastante el futuro del producto de alguna manera, ¿sí? Y como contrario a eso, en Colombia, y eso es simplemente casualidad, en Colombia es de las legislaciones que específicamente permite el aseguramiento de la culpa grave en los seguros de responsabilidad. En los demás países, como en estos, sencillamente hay una norma genérica que dice que en el seguro de responsabilidad civil no se puede asegurar el dolo, no menciona la culpa grave, de tal manera, y ese es mi concepto, es sí se podría en esos países. El problema que tenemos es aquellos que lo prohibieron. Y otro punto que también es de desarrollo interesante, en los seguros de responsabilidad profesional en general y quizá en el de directores y administradores y modernamente en los denominados seguros de cyber risk, es el aseguramiento de las multas. No es extraño en algunos países que dentro de las sanciones que se le pueden poner a los abogados, pero piénsenlo en cualquier otra profesión, esté la suspensión de su autorización, esté la finalización o la prohibición de ejercerla como una multa. Y el tema de las multas siempre ha sido, en materia de responsabilidad civil, una discusión de si ellas son compatibles
con la naturaleza indemnizatoria del seguro o no. Ok, me quedan 10 minutos y ni siquiera ha entrado la póliza. Rápidamente cerramos entonces con esto. La discusión es tan importante como lo siguiente. Normalmente, o en este momento, Argentina tiene expresamente prohibido, al igual que Costa Rica, el aseguramiento de las multas. Pero, como una novedad absoluta a nivel legislativo, la Ley Chilena 2667-2013 es la primera que, a nivel Ibero Latinoamérica, específicamente permite el aseguramiento de multas en el seguro de responsabilidad civil. Ese es un punto bien importante para todos los efectos, será algo a debatir en el futuro y ya Marcio se referirá a ello aquí en Brasil. Rápidamente entonces el seguro, voy a describir las coberturas, digamos de forma general. La primera y más importante, pague la indemnización a que el abogado sea condenado en caso de que cometa un error en el servicio profesional. Todos lo saben, simplemente lo recuerdo. En todo seguro de responsabilidad civil se cubre la negligencia, la falta de diligencia, en general la culpa, nunca el dolo. El dolo es expresa prohibición legal, conceptual y ella está fuera de cualquier consideración. De tal manera que es importante verlo desde este punto de vista. ¿Qué es lo importante? Y es, muchas pólizas lo dicen genérico, la culpa o la responsabilidad en que se incurra en el desarrollo de los servicios profesionales. Pueden ser muchos. Marcio se referirá a aspectos concretos como la pérdida del plazo y otra serie de cosas que son, en el estilo de otras pólizas, nichos concretos del alcance de la misma, responsabilidad derivada de tales específicos eventos. Es muy común que esto sea general. Como en todo seguro de responsabilidad civil y en la práctica, quizá la más importante, la cobertura de gastos de defensa. Cobertura de gastos de defensa que en la práctica, sobre todo en los seguros de responsabilidad profesional, presenta dos problemas. Uno, y es que muchos seguros dicen que los gastos sean razonables. ¿Y qué es razonable? ¿Que una persona que un abogado cobre 100 y el otro 50? La razonabilidad dependería de ¿qué? De que el asegurador pueda pagar menos o que el asegurado gaste más. Esto simplemente lo menciono porque en la práctica es un punto de bastante discusión a la hora de los siniestros. En Ibero Latinoamérica no tenemos el estilo de Estados Unidos en algunos escenarios como el de contaminación, en que el asegurador dispone quién es el abogado, pone el abogado y lo nombra. Nosotros lo manejamos desde el punto de vista de los asegurados quieren tener el abogado de confianza y ese es un punto importante. Sin embargo, el tema de la razonabilidad siempre será una discusión. Y en segundo lugar, que es muy común en la mayoría de las pólizas, que para tener cobertura de gastos de defensa se requiera la autorización previa del asegurador. Situación que muchas veces, ante la urgencia del día a día, genera no pocos problemas. Adicionalmente, por otra razón, ahí el manejo de esos siniestros a nivel ibero Latinoamérica tiene dos formas de hacerlo. Hay quienes entienden la autorización previa como condición de cobertura. No pediste autorización, no tienes amparo. Y hay quienes lo entienden como la forma de evitar la extensión y propagación del siniestro, caso en el cual aún no se pida permiso, no se pierde el derecho a la indemnización. Como ya me queda poco tiempo, simplemente les menciono rápidamente las otras coberturas. Se cubren también y se pueden cubrir en general fianzas, garantías que se requieran para asegurar en cualquier caso la responsabilidad o la libertad de los asegurados. Se extienden la cobertura en muchas pólizas, aunque no es común, a los herederos legales. Eso sí es muy común en directores y administradores. Se puede extender la cobertura al cónyuge del asegurado en caso de que haya una afectación del patrimonio familiar de forma general. Dos puntos generales para poder cumplir, ya que me quedan 5 minutos. Como en todo, sí, eso es bueno, no, eso le ayuda a uno también. Quería mencionar dos cosas, ya que vamos a llegar rápidamente. Esto es bien importante, los gastos de defensa en investigaciones penales, en investigaciones disciplinarias, deben tenerse separadas en muchos casos, eso hay que verlo. Pero, por ejemplo, el tema de exclusiones.
Como todo seguro tiene exclusiones, como todo seguro hay una delimitación objetiva del riesgo por parte del asegurador. Y como los abogados solemos tener áreas especializadas, es muy importante que lo conozcan, y en eso me lo han oído mis dos compañeros, pero lo digo hoy, hasta anécdotas personales. Yo en mi estudio lo único que hago es seguros. A mí ya se me olvidó el resto del derecho. Yo solo sé seguros y solo hago seguros. Un cliente me pidió la póliza. Yo fui y la coticé, pero yo tengo la costumbre de pedir todo, porque mándame la póliza y le mandan la carátula. ¿Y dónde está el condicionado general? ¿Dónde está todo el texto del contrato? Lo tomé, lo leí y había una exclusión de cualquier actividad directa o indirectamente relacionada con seguros. ¿Para qué me servía en ese caso a mí? No quiero decir que la póliza no sirva. ¿Para qué me servía? Para nada. Afortunadamente el cliente cedió y no tuve que entregar la póliza, porque hubiera sido igual para el propio cliente, hubiera sido una póliza inútil, perfectamente inútil. Entonces ese es un punto que los invito a leer. Adicionalmente, cuando se trate de estudios jurídicos, estudios de abogados, también hay que tener en cuenta una cosa. Esta póliza solo quiere cubrir la actividad profesional de abogado, no la actividad profesional de directivo del estudio. ¿De acuerdo? Así entonces ustedes van a encontrar exclusiones como exclusión de prácticas laborales. ¿Por qué? Porque esa es una labor de administración que tiene cobertura por la póliza de directivos, no por esta. Esta es netamente la aplicación de ello. Y un punto final, porque quiero cumplir con el tiempo, la presentación es para ustedes, les pido enormemente disculpas por no tenerla en portugués. Un punto final, que también nace de la práctica. Las pólizas en general dicen, vamos a cubrir la responsabilidad profesional, es decir, la responsabilidad en que incurra en la prestación de sus servicios profesionales. Eso supone que le estamos prestando servicio a un cliente, claro que sí. Pero ya la práctica ha generado dudas. En un caso concreto, un abogado muy prestante del Perú es un siniestro que conocí, está en su oficina, pero de su importancia va y desarrolla las labores de árbitro, como cualquier abogado podría hacerlo. Es más, todos queremos ser árbitros, creo yo, ¿no? ¿Sí? Ahí como que los honorarios son mejores, dicen. Y en cualquier caso, resulta que una de las partes en el arbitraje decide demandar a los árbitros. Cada cual puede demandar. ¿Hay un reclamo? Sí. Y vino la duda si eso está cubierto o no. Porque si bien es inherente y es requisito ser abogado para ser árbitro, la pregunta es, en ese caso, nadie duda que estamos, digamos, desarrollando incluso la labor de juez. ¿Alguna más importante que esa? No. Pero estamos prestando servicios profesionales a un cliente para efectos de la cobertura. Y fue una discusión bastante grande, ha sido una discusión bastante grande, de tal manera que incluso la posición que se tomó inicialmente es no está cubierto. Y viene una duda enorme, pero si es inherente a mi profesión, ¿cómo es que no va a estar? De tal manera que ahí yo cierro con esto. Les recomiendo, cuando la tomen, quienes tengan la posibilidad de ser árbitros, déjenlo en la carátula. Señor, la labor de abogado de tal cosa, describan el riesgo en el formulario e incluyan la posibilidad de ser árbitros. Quiero cumplir con el tiempo, agradecerles a todos la atención, espero que haya sido claro y lo practiqué toda la semana. Vamos a ver si me sale. Muy obrigado.